Te voy a contar lo que pasó, pero no esperes que suene bonito. No soy escritor, ni busco dar pena. Solo necesito soltarlo. Todo empezó con algo tan tonto como un coche. No un mensaje, ni un perfume raro, ni una corazonada. Fue su coche. Mi mujer aparcando delante de un hotel de carretera a las 11:30 de la mañana, un martes cualquiera. Yo estaba allí porque había ido a una reunión de trabajo que se canceló en el último momento. Tenía una hora libre y me apetecía un café antes de volver a casa. El hotel estaba cerca, y como tienen cafetería abierta al público, entré. Nada más. No estaba buscando nada raro. Y justo cuando estaba en la terraza, con el café en la mano, lo vi, el Golf blanco de Laura. El mismo coche que cada día aparca en nuestra calle, con la pegatina de la ITV despegada por una esquina y una abolladura que hizo hace 3 años. Mi reacción fue tan automática como ridícula, me levanté, como si el coche fuera a escaparse. Lo primero que pensé fue que estaba allí por trabajo. Laura da clases por la mañana en un instituto y por las tardes hace algunas tutorías particulares. Pensé que, a lo mejor, alguien le había reservado una sala. O que se había confundido de sitio. O que había venido a recoger algo. Cualquier cosa menos lo que era. Pero me quedé allí parado, sin moverme, mirando al coche como un idiota. Me acerqué disimulando, porque no sabía si quería verla salir. Me quedé detrás de una columna, como si tuviera 15 años espiando. Me sentía ridículo. Y entonces vi salir al tipo. Un tipo alto, con camisa por fuera, barba arreglada y esa forma de andar como si el mundo le debiera algo. Caminaba detrás de ella, sonriendo, y luego se detuvo para ajustarse la cremallera. Ella ya estaba en el coche. Él se quedó en la puerta del hotel, sacando el móvil como si nada. No se besaron. No hubo abrazos. Ni siquiera se miraron mucho. Pero no hacía falta. Lo que vi fue suficiente para que algo me estallara por dentro. No entré al hotel. No le grité desde la acera. Ni siquiera la llamé por teléfono. Me subí al coche, di la vuelta por la calle de atrás y me quedé allí, en silencio, mirando al frente con el motor encendido. Tardé 5 minutos en moverme. Volví a casa. Me metí en la ducha con la ropa puesta y abrí el grifo de agua caliente. No sé por qué lo hice. Supongo que necesitaba no pensar, no sentir, no escuchar. Solo calor. Esa noche no dije ni una palabra. Laura llegó a casa como siempre, dejó las llaves en el cuenco de cerámica, se descalzó, y me saludó con ese beso rápido en la mejilla que llevamos usando desde hace 1 año como reemplazo de todo lo demás. ¿Qué tal tu día?, me preguntó mientras se ataba el moño. Normal, dije. Y ya está. Ella se fue a la cocina, preparó una ensalada y se puso su serie de médicos. Yo fingí que trabajaba en el portátil, pero no hice más que mirar la pantalla en blanco durante 2 horas. No dormí esa noche. Me di la vuelta en la cama 1000 veces. Me fijaba en su espalda, en cómo respiraba, en la forma en que estiraba los pies para buscar la parte fría de la cama, y me preguntaba cuántas veces había hecho eso antes de volver de ese hotel. Durante los días siguientes no volví a mencionar nada. Pensaba que quizás me estaba equivocando. Que el tipo era un cliente. Que habían ido a ver una sala para un curso. Que no había pasado nada. Me repetía eso como un mantra estúpido. Hasta que cometí el error de hablar con su hermana. ¿Sabes si Laura ha dado clase esta semana por la mañana?, pregunté, como quien no quiere la cosa, tomando café con ella en una terraza. ¿Clase? No, está de baja. ¿No te lo ha dicho? Me quedé quieto. Como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento. Laura estaba de baja por enfermedad. Y yo no tenía ni idea. Vaya, no
No me dijo nada, fingí una sonrisa. Bueno, igual no quería preocuparte, no es grave. Solo estrés, ya sabes, le pasa cada año por estas fechas. Ahí lo tuve claro. Laura llevaba al menos 2 semanas mintiéndome sobre dónde estaba, a qué hora salía y qué hacía por las mañanas. No una ni 2 veces. No algo que se pueda justificar con una confusión. No. Era consciente. Planeado. Y lo peor no fue la traición. Lo peor fue la tranquilidad con la que me lo ocultaba. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Como si llevara tiempo haciéndolo. Ese sábado por la mañana, mientras ella dormía, me levanté antes de que sonara el despertador. Me fui a correr, pero no para hacer deporte. Fui hasta el hotel. Quería ver si el coche volvía a aparecer allí. Y volvió. A las 10:47, el Golf blanco aparcó exactamente en el mismo sitio. Laura bajó del coche y entró al hotel. Esta vez sola. Me quedé ahí quieto, a 100 metros, con una gorra puesta y gafas de sol. El corazón se me salía del pecho. No me moví durante 1 hora y media. Hasta que salió. Peinada, con otra ropa. Llevaba una bolsa en la mano. Volvió al coche y se fue. Ni una sonrisa. Ni rastro del tipo de la otra vez. Pero yo ya sabía la verdad. No necesitaba verla entrar con él. No necesitaba una foto, ni una confesión. El engaño ya era real. El teatro ya estaba montado. Y yo era el payaso que aplaudía sin saber por qué. Volví a casa esa mañana con una claridad en la cabeza que no había sentido en días, como si por fin las piezas encajaran de golpe, sin necesidad de buscar más, sin darle más vueltas, sin justificar nada. Me duché en silencio, me vestí y desayuné con ella como si nada hubiera pasado, como si no supiera que venía de tirarse a otro en un hotel de mala muerte a las 11 de la mañana. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Me preguntó si iba a trabajar ese sábado. Le dije que no. Luego siguió comiendo su tostada como si su rutina matinal fuera más importante que todo lo que estaba desmoronándose delante de sus narices. Lo curioso es que no mostraba ni rastro de incomodidad, ni nervios, ni la mínima sospecha de que yo sabía algo. Y eso, en vez de darme ventaja, me cabreaba más. No le temblaba ni el pulso. A partir de ahí empecé a planear. No soy impulsivo. Podría haberla encarado directamente, podría haber ido al hotel, podría haber seguido su coche y gritado como un loco en mitad de la calle, pero preferí tomarme mi tiempo. No por ella, sino por mí. Necesitaba entender lo que había delante, necesitaba saber cuánto tiempo llevaba viéndome la cara, y sobre todo, qué iba a hacer yo con eso. Porque lo que tenía claro es que no iba a quedarme quieto, ni iba a perdonarlo. No esta vez. Durante la semana fingí seguir con mi vida normal. Me levantaba, me iba al trabajo, volvía, hacía la compra, cenábamos juntos. Seguíamos funcionando como un matrimonio cualquiera, uno de esos que ves en la frutería hablando de precios mientras uno empuja el carro. No había cambios en su comportamiento, ni en su actitud conmigo. A ratos incluso me tocaba el hombro o me daba un beso en la nuca al pasar detrás de mí en la cocina. No sé si lo hacía por costumbre o por culpa. Pero cada uno de esos gestos me daba ganas de agarrar un martillo y estamparlo contra la pared. Me dolía no por el engaño, sino por la naturalidad con la que lo llevaba. Eso era lo que más me jodía. El jueves por la tarde hice algo que no había hecho en toda mi vida, mentí a propósito. Le dije que me iba a Madrid por trabajo al día siguiente, que volvería el sábado por la noche, que no me esperara para cenar. Me preguntó si era una reunión importante. Le dije que sí, pero que no me apetecía ir. Puso cara de pena fingida, se acercó y me abrazó por detrás mientras yo simulaba leer un correo en el portátil.
Le devolví el abrazo sin pensarlo mucho. Tenía que mantener el disfraz hasta el final. Esa misma noche dejé preparado todo para el día siguiente. La diferencia era que yo no iba a Madrid. Yo iba al mismo hotel donde ella se veía con su amante, y esta vez no iba a mirar desde lejos. El viernes me levanté a las 6:15. Le di un beso en la frente como siempre y le dije que me iba ya para evitar el tráfico. Bajé por el ascensor con el estómago encogido, como si estuviera a punto de cometer un crimen. Me monté en el coche, aparqué a 2 calles del hotel y me quedé ahí, quieto, esperando. Pasaron 40 minutos hasta que vi el Golf blanco girar la esquina y meterse en el mismo sitio de siempre. Laura se bajó del coche, sola, con su bolso y esa cara neutra que ponía cuando estaba en modo automático. Caminó hacia la entrada del hotel sin mirar a nadie. A los 2 minutos apareció él. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de pura rabia contenida. Esta vez no me iba a quedar mirando. Esperé 15 minutos más, bajé del coche y entré al hotel. En recepción me miraron como si fuera un cliente más. Pedí una habitación, di mis datos, y me subí por las escaleras hasta el segundo piso, donde sabía que solían verse. Lo supe porque estuve revisando el sistema de reservas del hotel a través de un contacto. Habían estado allí al menos 5 veces en el último mes. Siempre por la mañana. Siempre entre semana. Siempre con la misma excusa. Cuando llegué al pasillo me quedé quieto delante de la puerta 208. No oía nada, pero eso no significaba nada. Dudé unos segundos, respiré hondo, y toqué la puerta 2 veces con los nudillos. Pasaron 5 segundos. Luego se oyó un movimiento rápido, pasos, y una voz apagada desde dentro. Sí. Servicio de habitaciones, respondí sin pensar, solo para forzar la situación. Abrieron. Primero fue él. El muy imbécil ni siquiera me reconoció al principio. Llevaba una camiseta interior blanca, el pelo despeinado y esa cara de quien cree que nada puede pasarle. Luego me vio bien y se quedó parado, sin saber si cerrar la puerta o correr. No hizo ninguna de las dos cosas. Detrás apareció ella, en bata, con la cara pálida como el yeso. Se tapó la boca con la mano, como si eso fuera a arreglar algo. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Fue lo único que se le ocurrió decir. ¿Tú qué crees? Le contesté sin moverme. El tipo intentó decir algo, pero lo ignoré. Entré en la habitación, cerré la puerta despacio y me apoyé en la pared. No grité. No golpeé nada. No rompí nada. Solo los miré. Ella temblaba, él no sabía dónde meterse. Fue entonces cuando hablé. Lo sabía. No desde hace un día. Lo sé desde hace más de una semana. La diferencia es que hoy quiero escucharlo de tu boca. Laura se quedó callada. Se sentó en el borde de la cama y bajó la cabeza. El otro se fue hacia un rincón como si no supiera si debía quedarse o irse por la ventana. ¿Es solo sexo? Pregunté. Silencio. ¿Te vas a ir con él? ¿Estás enamorada? ¿O simplemente te aburrías y te daba igual? Más silencio. Al final, murmuró algo. No sé por qué lo hice. Si lo sabes, le dije sin levantar la voz. Porque te dio la gana. Porque pudiste. Porque pensaste que no me iba a enterar. Ella se tapó la cara con las manos y empezó a llorar, pero no me moví. No era mi trabajo consolarla. Miré al otro tipo y le dije. Tienes 5 segundos para salir de aquí antes de que se me cruce un cable. No necesito más. Cogió su camiseta, su móvil y salió sin decir una palabra. La puerta se cerró y me quedé solo con ella. Ahí fue cuando todo se rompió de verdad. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? No lo sé, un mes,
tal vez 2. ¿Y cuántas veces? No sé, 6 o 7. ¿Te sientes mal? Sí. Pues a mí me da igual. Porque lo que sentiste no cambia lo que hiciste. Ella no intentó justificarse. No dijo que estaba sola, ni que yo no la escuchaba, ni que se sentía vacía. No dijo nada de eso. Solo lloraba y repetía que lo sentía. Pero yo ya no sentía nada por dentro. Solo vacío. Salí de la habitación sin decir nada más. Bajé las escaleras, salí a la calle y caminé hasta el coche. Encendí el motor y no puse música. Solo conduje. No sabía a dónde, pero cualquier sitio era mejor que ese. Volví a casa esa tarde antes de lo habitual, no porque tuviera prisa sino porque necesitaba que el escenario fuera el nuestro, el salón donde habíamos celebrado cumpleaños, discutido por tonterías y planeado viajes que ahora no significaban nada. Entré sin hacer ruido, dejé las llaves en el cuenco y me senté en el sofá con la chaqueta puesta, esperando. No puse la tele, no abrí el portátil, no hice nada que pudiera distraerme. Me limité a pensar en cómo iba a decirlo todo sin gritar, sin perder el control, sin permitirle convertir aquello en una discusión de pareja más. Cuando Laura llegó, 1 hora después, lo noté por la forma en que cerró la puerta, con ese cuidado exagerado que usas cuando no quieres molestar a nadie. Caminó hacia el salón, me vio sentado y se quedó quieta, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Pensaba que estabas en Madrid, dijo, intentando sonar normal. He vuelto antes, respondí, mirándola a la cara por primera vez desde el hotel. Siéntate. No fue una orden, pero la obedeció. Se sentó en la butaca, con el bolso todavía colgado del hombro, sin quitarse el abrigo. Tenía los ojos hinchados, y no hacía falta ser muy listo para saber que llevaba horas llorando. Aún así, no sentí compasión. Sentí cansancio. No voy a gritar, le dije. No voy a romper nada. No voy a insultarte. Pero tampoco voy a fingir que esto es una crisis pasajera. Quiero que hables y que no mientas. Ella asintió despacio, como si cada gesto le costara un esfuerzo enorme. Empezó diciendo que lo sentía, que sabía que no había excusa, que no había una razón concreta, que todo se le había ido de las manos. La dejé hablar sin interrumpirla durante varios minutos, escuchando cómo intentaba ordenar algo que no tenía orden. Dijo que se había sentido viva, que no pensó en las consecuencias, que nunca quiso hacerme daño. Cuando terminó, se quedó mirándome, esperando algo, quizá una respuesta emocional, quizá un perdón que no iba a llegar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Le dije. No es que te acostaras con otro. Es que lo hiciste con una disciplina que yo no sabía que tenías. Horarios, excusas, mentiras pequeñas pero constantes. No fue un error. Fue una decisión repetida. Intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerla. Se quedó a medio camino, con la cara desencajada. No me toques, dije. No ahora. Hubo un silencio largo, incómodo, de esos que antes llenábamos con cualquier comentario banal. Esta vez no había nada que rellenar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó al final, con voz baja. Eso depende de varias cosas, respondí. Y una de ellas ya no la controlas tú. Se levantó de golpe, como si por fin hubiera entendido que aquello no iba a terminar con una charla y una noche de distancia. Me preguntó qué quería decir con eso, si la iba a dejar, si pensaba contarle todo a su familia, si había alguien más involucrado. No contesté a todo. No tenía por qué hacerlo. Mañana voy a hablar con un abogado, le dije. Y pasado mañana con el director de tu instituto. No para montar un espectáculo, sino para informar de una relación inapropiada con un compañero durante una baja médica. Todo con documentos.
Sin exagerar nada. Su cara cambió por completo. Ya no era culpa ni tristeza, era miedo. Intentó decir que eso la arruinaría, que perdería el trabajo, que no era justo. La escuché, pero no me moví de mi sitio. Justo dejó de ser una categoría útil cuando decidiste usar un hotel para esto, le respondí. No voy a destruirte, pero tampoco voy a protegerte. Voy a limitarme a no mentir por ti. Esa noche no dormimos juntos. Ella se quedó en el dormitorio y yo en el sofá, no por dramatismo, sino porque no me apetecía compartir el mismo espacio. Al día siguiente empecé a moverme. Llamé al abogado, le conté todo sin adornos, le envié los datos que había recopilado y me dijo que tenía margen para actuar sin precipitarme. También hablé con el banco para separar cuentas, algo que hice en silencio, sin avisar. No era venganza impulsiva, era preparación. Cada paso que daba me hacía sentir menos perdido, como si recuperar el control de los detalles fuera una forma de recuperar algo de mí mismo. Cuando Laura se dio cuenta de que ya no tenía acceso a ciertas cosas, volvió a intentar hablar conmigo. Me dijo que podíamos ir a terapia, que estaba dispuesta a dejarlo todo, que había bloqueado al otro tipo, que haría lo que fuera necesario. La escuché, pero ya no sentía urgencia. Le dije que no estaba tomando decisiones a corto plazo, que necesitaba tiempo y que ese tiempo no incluía promesas. ¿Te das cuenta de que esto es una forma de castigarme? Me dijo en una de esas conversaciones. No, le respondí. Es una forma de no castigarme a mí. Los días siguientes fueron una convivencia extraña, tensa, pero sorprendentemente silenciosa. Cada uno hacía su vida dentro del mismo piso, evitando coincidir más de lo necesario. Yo seguía con mis gestiones, mis llamadas, mis correos. Ella empezó a recibir las consecuencias de lo que había hecho, no por mí, sino porque la red de mentiras no aguanta mucho cuando alguien deja de sostenerla. El instituto le pidió explicaciones, sus padres empezaron a llamar y el tipo con el que se había visto desapareció de su vida sin dar señales. No hice nada para provocarlo. Simplemente dejé de tapar. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me preguntó si había alguna posibilidad de salvar el matrimonio. La miré durante un rato largo antes de contestar, porque no quería decir algo que no fuera verdad. No lo sé, le dije. Pero sé que, aunque hubiera una mínima posibilidad, no pasaría por olvidar lo que hiciste ni por hacer como si esto fuera un bache. Pasaría por asumir que ya no somos lo mismo y que quizá no merezca la pena fingir que podemos volver a hacerlo. Asintió, con los ojos llenos, pero sin lágrimas. Quizá por primera vez estaba entendiendo que no todo se arregla con arrepentimiento tardío. Esa noche me fui a dormir con una sensación extraña, no de alivio, sino de firmeza. Sabía que lo que venía después no sería fácil, pero también sabía que no iba a quedarme quieto esperando a que otros decidieran por mí. Y eso, después de semanas de engaño, era lo más cercano a la calma que podía permitirme. A los 2 días de esa conversación empecé a preparar lo que para mí era la única forma de dejar claro que no iba a ser el marido que se traga todo y se queda callado, que no iba a esconder la vergüenza para protegerla a ella ni para evitar comentarios, que no iba a ser otro nombre más en la lista de tipos que agachan la cabeza mientras su mujer les borra la dignidad. No se trataba de hacer daño por gusto, ni de arruinarle la vida por venganza, pero sí de equilibrar la balanza de algún modo. Había invertido años en esa relación, había apostado por ella incluso cuando todo se volvía cuesta arriba, y a cambio había recibido silencio, engaños y sexo en un hotel barato con un tipo del trabajo. Mi respuesta no podía ser una charla sentimental ni una ruptura amistosa con besos en la mejilla. Tenía que ser algo que se sintiera real. Empecé por los papeles. El abogado ya tenía toda la documentación lista, con la información del hotel, las fechas, los registros de entrada, todo lo que me había costado semanas reunir sin levantar sospechas.
Le pedí que enviara la primera notificación oficial el lunes por la mañana. No le dije nada a Laura. Quería que se enterara por correo, como yo me había enterado por la calle. El segundo paso fue hablar con el jefe de estudios del instituto. No le conté detalles sexuales ni utilicé palabras escandalosas. Me limité a decir que había una situación de conflicto profesional relacionada con una relación sentimental iniciada durante su baja médica y que eso podía tener consecuencias legales si no se gestionaba correctamente. Pedí que dejaran constancia por escrito de que estaban informados, que eso era suficiente por ahora. El hombre no supo qué decir al principio, pero tomó nota, bajó la mirada y me dijo que lo transmitiría a dirección. No esperaba más, ni lo necesitaba. Con eso bastaba para que el rumor empezara a correr por los pasillos sin que yo dijera ni una palabra más. La parte más directa fue con su familia. No hice escándalo, no fui a su casa, no envié mensajes en caliente. Llamé a su hermana y le pedí que viniera a casa a tomar café. Ella no sabía nada, y cuando le solté la historia entera, con fechas, con nombres, con el detalle justo pero sin inventar nada, se quedó en silencio durante más de un minuto, como si no supiera cómo reaccionar. Luego dijo que le costaba creerlo, que Laura no era así. Yo no le discutí. Le dije que lo importante no era lo que ella pensara de su hermana, sino lo que yo ya no podía volver a pensar de mi mujer. Me pidió permiso para hablar con ella, para intentar mediar. Le dije que no. No era una negociación. No estaba pidiendo ayuda. Solo quería que su familia supiera la verdad antes de que lo hiciera el resto del mundo. Ella se fue de casa sin decir adiós. Supongo que era demasiado para digerir. Lo entendí. Cuando Laura recibió el sobre con los documentos del abogado, vino al salón temblando. Llevaba el sobre abierto, las hojas dobladas mal, las manos heladas. Me miró como si esperara que le explicara algo. ¿Esto es en serio? Sí, le dije sin apartar la vista del ordenador. ¿Vas a llevar esto hasta el final? Sí. ¿Y no vas a hablar conmigo antes de hacer todo esto? Ya hablamos. 3 veces. ¿Y no te vale con eso? No. Dio un paso atrás, como si no supiera qué hacer con las manos, con los pies, con la vida entera. Luego se fue al dormitorio y cerró la puerta. No volvió a salir en todo el día. Yo hice mi comida, trabajé un rato más, vi una serie sin prestar atención y me acosté tarde. Al día siguiente, cuando me levanté, ella seguía encerrada, así que aproveché para hacer una copia de las llaves y dejarlas en casa de un amigo, junto con una caja con algunas de mis cosas importantes, por si la situación se volvía tensa. No era una medida dramática, era práctica. Siempre hay que tener una vía de salida cuando todo se tuerce. El miércoles siguiente vino su madre. No llamó, no avisó, simplemente apareció en la puerta con cara de pocos amigos. Le abrí, la dejé pasar, y se sentó en el salón como si fuera su casa. ¿Por qué estás haciendo esto? Me preguntó sin rodeos. Porque ya no quiero vivir con alguien que me miente y se acuesta con otra persona a escondidas. Eso lo tiene que resolver una pareja, no un juez. Yo ya no tengo pareja, respondí. Tengo una persona que decidió romper el acuerdo sin decírmelo. Ella intentó usar el argumento de que todo el mundo se equivoca, que no era motivo para destruir una familia, que tenía que pensar en lo bueno, en los años compartidos. Me lo soltó todo como si estuviera leyendo de una lista. La escuché, le ofrecí un vaso de agua y, cuando terminó, le dije lo único que podía decirle en ese momento. Esto no lo estoy haciendo por rabia. Lo estoy haciendo porque es lo que quiero. No necesito su perdón. Necesito mi vida. Se fue sin discutir, pero dejó claro que no estaba de acuerdo. Tampoco esperaba que lo estuviera. A partir de ahí las cosas en casa cambiaron de forma brusca. Laura dejó de intentar hablar.
Se pasaba el día encerrada, a veces llorando, otras veces simplemente callada. No buscaba convencerme, no intentaba negociar. Creo que por fin entendía que ya no tenía poder sobre nada. Yo, por mi parte, empecé a moverme fuera del piso. Busqué un lugar donde vivir temporalmente, hablé con mi jefe para pedir unos días de vacaciones acumuladas y organicé mis horarios para evitar coincidir con ella más de lo necesario. Era como vivir con una compañera de piso que me había robado todo menos la habitación. El viernes por la tarde la encontré en la cocina, sentada con un café frío delante, mirando por la ventana. Me pidió si podía hablar 5 minutos. Asentí, pero no dije nada más. No quiero que esto termine así, dijo con voz firme. Ya terminó, respondí sin levantar la voz. Lo sé, pero no quiero que termines odiándome. No te odio. Solo quiero estar lejos de ti. ¿No hay nada que pueda hacer para arreglarlo? No. ¿Y si me voy yo del piso? Haz lo que quieras. Pero no lo hagas por mí. Nos miramos durante unos segundos que no significaron nada. Luego me fui al salón y ella no me siguió. Esa noche dormí en casa de mi amigo, con la caja que había dejado días antes y sin dar explicaciones. La última frase que le dije antes de cerrar la puerta fue directa. Ya no eres parte de mi vida. Solo del pasado. Me mudé al piso nuevo un lunes por la mañana, después de dejar la copia de llaves del anterior en el buzón y enviarle un mensaje a Laura que solo decía que no hacía falta que me esperara, que no iba a volver. No hubo despedida, no hubo cierre emocional, ni lágrimas, ni escenas, solo una decisión tomada que no necesitaba de gestos simbólicos para tener efecto. El piso al que me fui era pequeño, 2 habitaciones, salón estrecho y cocina americana, pero estaba limpio, era mío y lo conseguí sin tener que pedirle explicaciones a nadie. Esa primera noche dormí con la persiana medio bajada y la puerta del balcón entreabierta, escuchando los ruidos de la calle, sin música, sin televisión, sin distracciones. No dormí bien, pero al menos no tuve que escuchar el sonido de una puerta cerrándose a las 10 de la mañana mientras yo hacía como que no sabía a dónde iba ella. Los siguientes días los dediqué a organizarme, a meterme en una rutina nueva que no tuviera restos de la anterior. Llevé a cabo los trámites con Hacienda, separé cuentas bancarias, cambié la dirección fiscal en la Seguridad Social y me abrí una cuenta en otro banco que no tenía nada que ver con la hipoteca que compartíamos. Fui tachando cosas de una lista que había escrito sin pensar demasiado, una lista simple pero directa, cosas que uno hace cuando quiere empezar otra etapa sin arrastrar la basura de la anterior. No tenía prisa en cerrarlo todo, pero tampoco iba a quedarme quieto esperando a que ella se aclarara. Laura seguía en el piso, no me pidió volver, no escribió, no insistió, solo contestó de forma seca a los correos que tuvimos que intercambiar por temas legales. El abogado me dijo que iba todo encaminado, que no había resistencia, que la separación se iba a tramitar por la vía rápida si nadie cambiaba de opinión. Le dije que no había riesgo de eso por mi parte. Una noche, una semana después de mudarme, recibí una llamada de su hermana. No la esperaba. Me preguntó si podía verme, solo para hablar, que no era una intervención ni un intento de reconciliación. Le dije que sí, que si venía sin discursos, podía pasarse al día siguiente. Vino con cara de cansancio, ojeras marcadas y una bolsa con cervezas, como si quisiera mostrarse neutral. Se sentó en el sillón frente al mío y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, sin rodeos. No tenía sentido decorarlo. Laura está muy mal, me dijo después de abrir la cerveza. No come, no duerme, no habla con nadie. No intenta justificar nada, pero está hecha polvo. ¿Y qué esperabas? Le respondí. ¿Que yo la consolara después de lo que hizo? No, claro que no, respondió rápido. No te estoy diciendo que la perdones. Solo que, no sé,
que me cuesta veros así después de tanto tiempo juntos. A mí también me costó. Hasta que dejó de costarme. Nos quedamos callados durante un rato largo. Ella miraba la etiqueta de la botella sin levantar la vista. ¿Y tú estás bien de verdad? Estoy tranquilo. Y eso no lo tenía desde hacía meses. No creí que esto iba a pasar nunca. Siempre pensé que si os pasaba algo, sería una crisis, pero no esto. Yo tampoco lo creí. Por eso jode tanto. ¿La vas a dejar sin nada? No. Lo que le corresponde, lo va a tener. Pero lo que no merece, no. Ella asintió, se acabó la cerveza y se fue sin decir nada más. Me quedé solo en el salón, mirando las cajas que aún no había deshecho, con la televisión apagada y el móvil en silencio. No me sentía feliz, ni liberado, ni nada parecido a eso. Me sentía simplemente en paz, como si por fin la vida tuviera un volumen soportable. Unos días después fue Laura la que pidió hablar. No por mensaje, no por llamada, sino en persona. Me esperó a la salida del trabajo, algo que no hacía desde hacía años. Me vio, se acercó y me dijo que necesitaba 10 minutos, nada más. Le dije que camináramos, que no íbamos a quedarnos en la calle como dos adolescentes. Anduvimos sin rumbo unas cuantas manzanas y, cuando paramos, se apoyó en una barandilla y me miró con una mezcla de arrepentimiento y vergüenza que no supe si era real o simplemente conveniente. No quiero volver contigo, empezó diciendo, antes de que yo pudiera decir nada. Sé que eso ya no tiene sentido. Lo sé desde el día en que me seguiste al hotel. No intento cambiar lo que decidiste. Solo quería pedirte que no conviertas esto en una guerra. No es una guerra, le respondí. Es un cierre. Cada uno por su lado. Con lo que corresponde. Ya, pero tu abogado es duro. Está yendo a por todo. Le dije que no pidiera más de lo justo. Si no lo hace, lo cambio. No quiero pelearme por dinero, quiero terminar con esto rápido. ¿Y después? ¿Vamos a fingir que no nos conocemos si nos cruzamos por la calle? Después serás una persona más que conocí y con la que compartí una etapa. Nada más. Eso suena muy frío. Así es como suena cuando uno deja de querer a alguien. ¿Tú ya no me quieres? No. Asintió, como si hubiera estado esperando esa confirmación durante días. Luego se giró y se fue sin mirar atrás. No me moví hasta que la perdí de vista. Esa fue nuestra última conversación larga. La firma oficial del acuerdo llegó 10 días después. Entramos a la oficina de notaría como dos desconocidos con papeles en la mano, sentados a 2 sillas de distancia, sin cruzar una palabra más allá del buenos días al notario. Firmamos, entregamos los documentos, escuchamos las explicaciones y nos fuimos por separado. Ella se marchó en su coche. Yo me fui andando. No sentí nada especial. Solo una especie de final administrativo, algo que tenía que hacerse. La historia estaba cerrada. No iba a haber epílogo. Solo pasos hacia adelante. Esa misma noche cené con 2 amigos en una terraza. Les conté todo, sin exagerar, sin buscar lástima. Les dije que ya estaba hecho, que no necesitaba consejo ni apoyo, solo conversación normal. Hablamos de fútbol, del curro, de lo que sea. Me reí un par de veces, no porque estuviera feliz, sino porque volví a estar presente, con ellos, en ese momento. Cuando volví al piso, me quité los zapatos, abrí la ventana y me senté en el sofá con una cerveza. No encendí el móvil. No hacía falta. Ya no esperaba nada de nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me pareció triste. Solo real. Una semana después de la firma de los papeles me levanté un sábado sin tener que mirar el reloj, sin que nadie compartiera el baño ni hiciera ruido en la cocina.
El piso estaba en silencio, como había estado desde el día que me mudé, pero esa mañana el silencio no me pesó. Me hice un café, encendí el ordenador y empecé a revisar los correos del trabajo aunque no fuera necesario, solo por mantener la cabeza en algo útil. A media mañana salí a caminar por el barrio, sin auriculares, sin mirar el móvil, sin objetivo más allá de mover las piernas y dejar que el día avanzara solo. Pasé por delante del bar donde solíamos desayunar los domingos, y aunque lo vi, no cambié de acera ni aceleré el paso. Lo miré, lo reconocí, pero no sentí ganas de entrar. No había nostalgia ni rechazo, simplemente era un sitio más. Así empezaban a sentirse muchas cosas, como partes del decorado, ya sin carga. Esa tarde vino a verme Rubén, uno de mis compañeros del trabajo con el que tengo más confianza. Me trajo una caja con herramientas que le había prestado hace tiempo y una botella de vino que ni abrimos. Se sentó en la mesa del comedor y me preguntó cómo iba todo, sin rodeos y sin tono compasivo. Le conté lo básico, le dije que estaba tranquilo, que la historia ya se había terminado y que no tenía planes de quedarme enganchado a nada. Asintió y se quedó callado un rato, como si estuviera dudando de decir algo. Luego me soltó que se había enterado por alguien de su bloque de pisos que Laura había pedido una baja indefinida en el instituto y que se había marchado temporalmente a casa de sus padres en Alicante. No me sorprendió. Le dije que no tenía intención de contactar con ella y que tampoco me interesaba saber cómo estaba. No lo dije con rabia, lo dije como quien marca un límite. Él entendió el mensaje y cambiamos de tema. Esa misma noche, después de que Rubén se marchara, recibí un mensaje de ella. Era el primero desde el día que hablamos frente a su coche. El mensaje no era largo, no pedía volver, no intentaba arreglar nada, solo decía que estaba en otro sitio, que había necesitado alejarse y que esperaba que yo también pudiera dejar atrás todo. No respondí. No porque me costara o porque no supiera qué decir, sino porque ya no sentía que hubiera algo pendiente. Esa conversación ya no era mía. Era su intento de cerrar su parte, no la mía. Al día siguiente hablé con mi madre por teléfono. Me preguntó cómo iba todo, si necesitaba algo, si pensaba hacer algún viaje o moverme de ciudad. Le dije que no, que estaba bien donde estaba, que no necesitaba grandes cambios, solo estabilidad. Me dijo que se alegraba de que estuviera tomando las cosas con calma y que, aunque no entendía todo lo que había pasado, respetaba que no quisiera hablar de los detalles. Me preguntó si pensaba enamorarme otra vez. Me reí, no por burla, sino por lo absurdo que me sonaba en ese momento. Le dije que ahora mismo mi prioridad era no perder la cabeza con nadie, que ya bastante había tenido. Con el paso de los días volví a una rutina que no era igual a la de antes, pero que tenía algo parecido al orden. Trabajaba, salía a caminar, empecé a ir al gimnasio del barrio, donde no conocía a nadie y donde nadie me conocía. Empecé a llevar la comida al trabajo en un tupper que yo mismo preparaba, algo que antes hacía Laura. Aprendí a cocinar lo justo y necesario, sin ambiciones. Pescado al horno, arroz con verduras, pollo a la plancha. Comida simple, sin nombres complicados. Empecé a ocupar mi tiempo sin mirar el reloj, sin sentir que tenía que llenar cada minuto con algo. Y poco a poco, sin darme cuenta, los días se fueron haciendo más llevaderos. Una noche, saliendo del supermercado, me crucé con un ex compañero del instituto que no veía desde hacía años. Nos saludamos, me preguntó si seguía con Laura, y le dije que no, que nos habíamos separado. Me preguntó si fue por algo grave. Le dije que sí, pero que ya estaba resuelto. No entró en detalles, ni yo se los ofrecí. Cambiamos de tema, nos reímos un poco y nos despedimos con un a ver si nos tomamos algo un día, que ninguno de los dos pensaba cumplir. Pero ese encuentro me dejó pensando en cómo la historia ya se estaba filtrando por los círculos pequeños, cómo se iba sabiendo sin que yo moviera un dedo.
No me molestó. Me pareció normal. Cuando uno toma decisiones reales, las consecuencias no tardan en aparecer. Yo había elegido cerrar una etapa, y eso siempre deja huella. Otra noche, a mediados de ese mes, me quedé en el salón hasta tarde viendo una película que no terminé. Me quedé dormido en el sofá y desperté a las 3 de la mañana con el cuello torcido y el móvil vibrando. Era otro mensaje de Laura, esta vez más largo. Decía que había empezado a ir a terapia, que estaba intentando entender por qué hizo lo que hizo, que no esperaba perdón pero que quería que yo supiera que no había sido un simple capricho ni una forma de castigarme. Me dijo que había leído cosas que yo había publicado en redes y que le había dolido ver cómo la trataba la gente, incluso sin saber todos los detalles. Me pidió que no alimentara el odio. Cerré el mensaje, lo leí 2 veces y lo dejé sin contestar. Me parecía justo que se sintiera mal, pero no iba a cargar con su reconstrucción personal. No era mi responsabilidad. Un domingo, mientras ordenaba los armarios del dormitorio, encontré una caja con fotos antiguas, postales, recuerdos de viajes, entradas de cine, cosas que habíamos ido guardando juntos sin saber muy bien para qué. Me senté en el suelo y las fui viendo una por una, no con nostalgia, sino con curiosidad. Había fotos en la playa, fotos de cumpleaños, selfies en aeropuertos. Ninguna me hizo daño. Las fui metiendo en una bolsa sin apuro, sin drama. No las tiré. Las llevé a un trastero que había alquilado para guardar cosas que ya no usaba. No era una metáfora. Solo necesitaba espacio. La última vez que supe algo de ella fue por una amiga en común que me escribió para decirme que Laura había dejado el instituto definitivamente y que estaba pensando en irse a vivir fuera de España una temporada. Le agradecí el dato, pero le pedí que no me escribiera más con información de ese tipo. No quería saberlo. No por rabia, sino por salud mental. A veces lo más sano es la ignorancia. Cerré esa conversación, silencié el chat y me preparé un café. Hoy han pasado ya varias semanas desde todo aquello. El piso está ordenado, mi cuenta está a 0 en deudas compartidas, mi agenda no tiene huecos forzados, mi teléfono no recibe mensajes de disculpa, y mis noches no se llenan de sospechas. No sé si estoy mejor, pero estoy en paz. No tengo planes de rehacer mi vida con nadie, no porque me cierre, sino porque no tengo prisa. Ya aprendí que una pareja no te completa ni te salva de nada. Si vuelvo a confiar en alguien, será porque quiero, no porque lo necesite. Laura ya no forma parte de lo que viene. Es pasado. Y aunque su recuerdo aparezca de vez en cuando, ya no duele. Simplemente es lo que fue, una historia que terminó como tenía que terminar. Sin espectáculo, sin segunda parte. Con un final claro.